No importa de qué país o ciudad del mundo seas, existe una gran probabilidad que hayas escuchado del Día de Muertos, una celebración mexicana tan famosa que una empresa de otro país quiso registrarla como su marca propia. Sí, como lo oyes. ¿Sabes cuál es? Acomódate y ponte a gusto, que dentro de los próximos minutos te haré saber este y otros datos reales del Día de Muertos. Hola amigos, bienvenidos a Healer Channel, un canal con más de 12 secciones distintas para entretenerte y te suscribas. Y bueno, entremos al tema por el cual diste clic a este video. Para comenzar, tenemos que ubicarnos en Norteamérica, en el país México. Un país tan rico hablando de cultura, gastronomía, paisajes, historia y un largo etcétera, etcétera. Pero hoy solo hablaremos del Día de Muertos. Esta tradición tiene muchos años realizándose en México. De hecho, desde la época prehispánica, una época de hace más de 30,000 años, donde el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Pero, opuesto a lo que muchas personas creen, no es que le rindieran adoración a una figura o un ente llamado muerte, como hoy, en la actualidad, donde existe la adoración a la Santísima Muerte, donde una de sus ramificaciones en específico adora a una figura tal cual. Por el contrario, ellos no hacían adoración a la muerte como personaje, sino un respeto ceremonioso a la muerte como el proceso de transición a una nueva etapa o dimensión del ser humano. Así es, no era una adoración a un personaje, sino una ceremonia por el proceso de transición a una nueva etapa o dimensión, en donde ambas dimensiones podían conectarse más fuertemente. Cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán, algo así como lo que en otras culturas se le llama el paraíso. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Día de Muertos, en la visión indígena, o sea, no hace miles de años, sino ya en épocas más recientes, implica el retorno de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con sus familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos para ellos. Toda esta espectacular celebración ha dejado impactado a millones de personas, y esto no pasó desapercibido para una empresa muy poderosa que quiso adueñarse del Día de Muertos. Así como lo oyes, una empresa quiso apropiarse y tener todos los derechos del Día de Muertos. ¿Te imaginas o sabes qué empresa quiso hacer semejante cosa? Daré 5 segundos de este video para que le pongas pausa y vayas a los comentarios a escribir cuál empresa crees que es. Por el año 2013, una empresa intentó comprar Día de Muertos como su autoría, haciéndola una marca y tener todos los derechos suyos, pues la empresa que quiso adueñarse de todos los derechos, metiendo el registro en Estados Unidos para 11 clases distintas, donde entran artículos como cosméticos, juguetes, servicios de entretenimiento, videojuegos, relojerías, grabaciones, mochilas, bolsas de equipaje, cereales, decoraciones, snacks, entre otros. Y para México, metió registro para más de 50 artículos. Quiere decir que al momento de que alguien quisiera usar la palabra Día de Muertos, ya sea diciéndole en un programa o escribiéndole en algún lugar, se podía meter en graves problemas legales por usar el nombre de la marca sin autorización. Pero Día de Muertos oficialmente es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el año 2008, y al filtrarse la información de las intenciones de esta empresa y recibir cientos de miles y hasta millones de críticas por ello, decidieron mejor dejarlo por un lado y usar otro nombre, pero definitivamente no abandonar el proyecto por lo grandiosamente atractivo que esto significa. ¿Ya estás firme de qué empresa es? Disney. Y su proyecto Coco, que independientemente de todo lo que te acabo de contar, es una de mis películas favoritas y sin duda te la recomiendo ver. Hasta aquí muy probablemente ya sabías esto, así que vamos a contextualizar un poquito más. Como ya te lo mencionaba, el Día de Muertos, el proceso de muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva, aunque viva de forma diferente
de forma de otra etapa u otra dimensión. Aquí la muerte es un símbolo de vida que se materializa en nuestra dimensión en el altar ofrecido. Esta celebración, como la conocemos en la actualidad, se debe a que se armoniza entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de los que hoy es México, trasladando la veneración de sus muertos al calendario cristiano. Que por cierto, ¿sabías que actualmente en México hay 3 días de muertos? Sí, no es solamente un día. La celebración del Día de Muertos se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre. El 1 de noviembre corresponde a los muertos chiquitos o los niños difuntos, es decir, todos los menores de edad, todos los niños que ya no están con nosotros. Y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Sin embargo, el día 27 de octubre se celebra el regreso de nuestras mascotas a nuestra dimensión. Se conmemora especialmente a las mascotas ya fallecidas. Sí, el día 27 de octubre es para recordar a esos animales que tuvieron un lugar muy especial en nuestras vidas. Aunque ya lleva algunos años realizándose, aún no es de manera muy oficial, pero culturalmente se está haciendo muy presente. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole, que también es un platillo prehispánico, con una historia perturbadora, o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quienes vayan dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el hogar. Además, incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se debe esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. El Día de Muertos se celebra en todo México, sin embargo, sí se llega a celebrar con algunas pequeñas diferencias, dependiendo la región o el estado. Por ejemplo, no se celebra igual en Sinaloa, al norte de México, a como celebrar en Oaxaca, al sur de México, que de hecho, Oaxaca, uno de los estados que más mantiene vigente culturas prehispánicas y endémicas de los antiguos pueblos mexicanos, la celebración del Día de Muertos es una de las más significativas. En resumen, podemos decir que el Día de Muertos se considera una celebración a la memoria de algún ser querido o admirado que haya fallecido y un ritual que privilegia al recuerdo por encima del olvido. Por eso, aunque en México el Día de Muertos varía de estado a estado, incluso de municipio a municipio y de pueblo a pueblo, en todo el país tiene un mismo principio: reunir a las familias, ya sea para honrar a la memoria de alguien o para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. Bueno amigos, así concluimos este video. Espero que te haya entretenido. Dame un me gusta si fue así, y si tienes alguna opinión, déjala en el área de comentarios. Los leo todos. Sí, todos. Puedes encontrarme en redes sociales como Healer Channel. Te deseo muchos y maravillosos momentos para tu vida, y recuerda que por aquí nos vemos y tú decides dónde vivirlo. Chao.